Tiempo cumplido, Casimira, tenemos que cerrar. Tenemos que irnos. Ha sido un placer acompañarlos este jueves. Así es, pero de inmediato ya establecemos enlace con Contrarreloj. Estamos con Ramón y Lorena. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchos temas que vamos a ir desglosando en nuestro programa de las 9. Lorena, ¿cómo está? Buenas noches. Ramón, ya la posta es toda suya. Adelante, por favor. Daniel, no digas nada, mira. Para Paulita también. Para Paola Mejía. Eso tenemos que traducirlo. Okay. Casimira, hay que traducir eso. Irreproducible. Hay que traducirlo. Hay que traducirlo. Pero nosotros estamos aquí ya listos, como bien decías, Dani, querida Casimira, ya estamos con todo listo para comenzar Contrarreloj con todos los temas que han marcado no solamente agenda, sino están marcando el diálogo en sus casas, amigos y amigas, porque la etapa electoral cada vez está más encendida. Más encendida. Sí, hay uno menos. ¿Quién se baja? Oficialmente uno menos. Uno menos. Así es. Bueno, el programa es todo suyo. Gracias. Les vaya muy bien. Éxitos. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Amigos se queridos. Bajó uno, ¿eh? Se bajó uno. Buenas noches, familia. Es oficial. Partido Demócrata Cristiano, la dupla de Rodrigo Paz Pereira y el capitán Lara han dicho: nos vamos. ¿Y nos vamos por qué? Porque se han dado cuenta que no es el momento para ellos. ¿Y todo lo que remaron ahora? ¿Remar tanto para morir en la orilla? ¿Esto es serio? Es un buen momento de todas maneras, es un buen momento y además vamos a leer el comunicado de PDC más adelante. Les vamos a contar qué es lo que dicen y también vamos a hablar del MTS. Decían que ya no había personería jurídica. Ajá. ¿Pero qué pasa hoy? El Tribunal Constitucional dice: donde dije digo, digo Diego. Y lo habilitaron. O sea que Félix Pachi Feliz y Maciel Terrazas. ¿Y Johnny Fernández? Vestido y alborotado. Yo ni quiero pensar qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Así es como se está definiendo, se está marcando esta cancha rumbo a las elecciones generales, amigos. Tenemos mucha información. Esto comienza. Aquí estamos. Contrarreloj. Estamos en este espacio de elecciones en Contrarreloj. Tenemos nuestro contador, por favor. ¿Cuántos días nos separan de ese 17 de agosto? 75 era el martes. 73 días hoy. 73 días para las elecciones y tenemos que hablar de lo que está ocurriendo rumbo a este 17 de agosto. Y estamos con Carlos Cordero, analista político con nosotros. Carlos, querido, gracias por estar aquí. Nada, yo soy el agradecido, un saludo cordial, Lorena, Ramón y a quienes nos ven en Contrarreloj. A ver, vamos a leer el artículo 3 de este comunicado, el parágrafo 3 del comunicado del Partido Demócrata Cristiano, por favor, porque oficialmente se ha bajado. Dice: el Partido Demócrata Cristiano, conforme a las decisiones de su Comité Nacional y en línea con los principios establecidos por nuestra Conferencia Nacional de Dirigentes, ha optado por no participar de las elecciones nacionales 2025 dentro del escenario electoral. Esta decisión ha sido ampliamente comunicada y, sin embargo, dice, no somos indiferentes al resultado de estas elecciones, ya que sus consecuencias van a impactar en el futuro del país. Impresiones, por favor, querido Carlos.
Pues estas elecciones no dejan de sorprender a la ciudadanía y a quienes hacen un seguimiento de la política en general. Una de las primeras sorpresas fue que el presidente, que tenía todo para ser candidato, excepto cierto apoyo ciudadano o un buen apoyo ciudadano, no es candidato. Y candidatos que han hecho lo posible por estar en carrera, como Evo Morales o también el señor Rodrigo Paz, pues ahora nos sorprenden con esta decisión, ¿no? Y veremos ahora, como siempre, cuántos finalmente seguirán en carrera electoral. Y la pregunta que todavía no tenemos respuesta para ello, casi nadie, es que ¿a dónde irán los votos de todas estas candidaturas que deberían o era previsible que estuvieran en carrera y ahora no lo están? Evo Morales, presidente Arce Rodrigo Paz. Pero Rodrigo Paz Pereira no estaba en la encuesta, ¿no? No estaba en la encuesta, pero estaba coqueteando con todos. Perdón, no me refiero. Rodrigo Paz Pereira sí estaba, estaba con 3 y pico. Sí. Quien no estaba en la encuesta es Evo Morales, lógicamente, porque no está habilitado. Ajá, ¿quién no está? Habilitado. ¿Quién no está? Habilitado, no está habilitado, pero de todas maneras sigue siendo un protagonista de la política, Carlos, incide mucho y tiene una votación. Después de la declaración de amor de Andrónico, después de lo de hoy, Sí. que es una declaración de amor como la de Romeo y Julieta, debajo del balcón, con el laúd, con todo, yo creo que está clarísimo que Evo Morales mañana levanta los bloqueos. Sí, ya tiene a su candidato. Pues Andrónico es el candidato de Evo Morales, por favor. Yo creo que hay que quitarse. Félix Pazzi está de por medio. Félix Pazzi está de por medio. ¿De comodín o de comodón? Yo lo dejo ahí. De acuerdo, pero sería una buena noticia, primero, que se levanten los bloqueos. Tercero, se confirma que Evo Morales sigue siendo muy influyente, que tiene un capital político que de alguna manera espera réditos. Precisamente ahora veremos en las próximas encuestas cuánto suma Evo Morales a Andrónico Rodríguez. O resta, efectivamente, y también habrá que ver cómo evoluciona la intención de voto con respecto a las otras candidaturas. Veamos, por favor, Claro que sí. todo lo que estamos hablando en este momento resumido en este trabajo de contrarreloj. A solo 24 horas de conocerse la lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones del 17 de agosto del 2025, esta fue la decisión que tomó el Tribunal Constitucional sobre la candidatura de Andrónico Rodríguez. El Tribunal Constitucional ha decidido que se mantienen vigentes las decisiones que se tomaron en ese Congreso del Movimiento Tercer Sistema y ha decidido que se mantenga la inscripción y la habilitación del Movimiento Tercer Sistema para participar en las elecciones de agosto de este año. Habilitado, y esta decisión mueve todos los amarres, valga el término, que Rodríguez y Félix Pazzi buscaban con Unidad Cívica Solidaridad de Johnny Fernández para habilitar su candidatura. Hoy el sucesor de Morales tiene sigla para los comicios y el Tribunal Supremo Electoral habilitó a sus 336 candidatos. Ha determinado la inscripción y el registro de todos los candidatos y candidatas que han sido registrados por el delegado de la Alianza Popular AP. Pero si todos pensaban que Andrónico se alejaba de su mentor para encarar una elección alejado del cocalero que hoy bloquea Bolivia, miren lo que dijo. Por eso invocamos a todos los sectores sociales, a nuestro hermano Evo con todo cariño y respeto. Es el padre de la revolución democrática y cultural. Y le decimos a nuestro hermano Evo, hay que cuidar su legado, hermano. Usted construyó su liderazgo con sudor y sangre, esfuerzo, como dirigente, diputado y presidente. Cuidemos ese legado. ¿Y sabe qué es lo que dijo el presidente Luis Arce? Uno de los principales obstáculos o problemas del presidente Lucho, desde mi punto de vista,
no es Evo Morales. El principal obstáculo del presidente Luis Arce no es Evo Morales, sino su propio gobierno. Es por eso que una vez más dejamos la pregunta en el aire. ¿Será que Andrónico no se alejará de Evo Morales, quien fue su mentor político, y sigue siendo evista? ¿Andrónico habilitado sigue siendo evista? ¿Qué tal la pregunta? Por Esa favor, pregunta Carlos. el millón, Carlos. Por favor, Carlos. Pues sí, yo creo que hay demasiadas pruebas que relacionan de una manera muy fuerte a Andrónico Rodríguez con esa corriente del masismo que representa Evo Morales. Andrónico ha sido el principal opositor en la Asamblea Legislativa del gobierno de Arce. Se ratifica ese distanciamiento, pero pues todos hemos escuchado esta apertura, estos mensajes, estos guiños a Evo Morales, y por supuesto que Evo Morales no puede quedar indiferente ante la habilitación de Andrónico Rodríguez, su propia inhabilitación y esta mano extendida que le ha dado Andrónico Rodríguez a Evo Morales. Mano y algo más, que su anatomía, me imagino también. O sea claro, que si ahora Evo... entregarte así. Si ahora Evo lo llama, Andrónico sí contesta. Porque si Evo lo llama, ahora Andrónico sí va a contestar el teléfono. Porque ¿qué decía Evo Morales? Yo lo llamo y estoy ahí y no me contesta ni el teléfono. No te preocupes, que Pazzi estaba de interlocutor. Sí. Que yo creo que aquí el gran interlocutor de todo esto es Félix Pazzi. Sí, el interlocutor. Sí, y además el dueño de la sigla. Sí, que ha intentado articular a estos líderes políticos que parecían estar enfrentados, separados, y que, bueno, Pazzi también ha demostrado eso, una habilidad para poder juntar lo que antes parecía disperso. Carlos, ¿qué papel en toda esta ecuación de izquierda, porque hay que decirlo con claridad, tiene o juega Johnny Fernández? Pues no queda claro el papel. Intentó de alguna manera ser la especie de heredero de esta fragmentación que había en el movimiento al socialismo. Se presentó como una opción para esta debacle que hubiera sido que que Andrónico Rodríguez no pudiera haber sido habilitado. Parecería que ha jugado un papel también de articulador, pero lo que se puede advertir es que queda con las manos vacías, ¿no? El que se queda con el partido es Félix Pazzi, con el MTS y con la candidatura de... Sobre todo porque en algún momento sonó el nombre de Eva Copa, de Morena, Movimiento de Renovación Nacional, la fórmula Copa-Jorge Richter, como una alternativa bastante interesante en todo esto. Y justamente hoy, Eva Copa dijo, yo con UCS no. Y Jorge Richter dijo, no me gustan los procedimientos, la forma que tiene de actuar Johnny Fernández. Pero también dijo, con Félix Pazzi tampoco. Y es más, le dijo que era un mentiroso. Mentiroso Le Félix dijo que era un Pazzi. Mentiroso, claro. Sí, bueno. Lo mismo opina Maciel Terrazas. O sea. Sí, lo que a veces ocurre en estas reuniones pues de pocos participantes, de líderes políticos, a veces no es muy claro para la ciudadanía, y lo único que podemos advertir finalmente son los hechos concretos, ¿no? Esta habilitación, que luego vienen estos pronunciamientos, ¿no? Bueno, ahí está la situación. Me gusta esto de los hechos concretos. ¿Y por qué? Sí. Porque había una decisión y una resolución del Tribunal Constitucional Departamental que decía que se eliminaba la personería jurídica del movimiento Tercer Sistema. Hoy viene el Tribunal Constitucional Plurinacional y dice, no señores, Movimiento Tercer Sistema sí tiene personería jurídica, está habilitado, por lo tanto Andrónico Rodríguez daba esta conferencia de prensa. Entonces, ¿dónde queda la seriedad
de este momento político electoral. Esto es un momento de politización judicial. ¿Qué pasa en medio? Por favor, Carlos, si nos ayudas a entender la situación. Sí, este proceso electoral también se ha caracterizado por la hiperjudicialización del mismo. Antes existía cierto temor a que si la civilidad no gestionaba bien el Estado, las políticas públicas, etcétera, estaba la sombra ominosa de las Fuerzas Armadas que podrían irrumpir dentro del funcionamiento de la democracia. Hoy ya no hay ese fantasma de las Fuerzas Armadas o de la disrupción violenta, sino de lo que la justicia puede hacer. Y hay todos los ciudadanos, cualquier ciudadano apela a la justicia para protagonizar, Carlos, o producir el disruptura. quiebre democrático viene de la administración de justicia. Sí. Y de una interpretación aviesa de la Constitución, que es lo que hace el Tribunal Constitucional. Sí, dice y desdice. Correcto, ¿no? es un suprapoder que controla absolutamente todo. Y pues lo que está haciendo no es necesariamente un delito, sino la confirmación, ¿no?, de que el tribunal, intentando velar por los derechos políticos que están consagrados en la Constitución, se vuelve efectivamente en el suprapoder. Tomando en cuenta que hay, en principio o en teoría hay independencia de poderes, es el Tribunal Supremo Electoral el que debería tomar este tipo de decisiones de habilitación y no habilitación, y no depender de un recurso de amparo del Tribunal Constitucional o de la resolución de un recurso de amparo. Sí, es correcto lo que dices, Ramón. Sin embargo, el funcionamiento de las instituciones hoy nos están dando esta supremacía del Tribunal Constitucional por encima de los otros poderes. Claro, el Tribunal Constitucional también tiene un amparo legal que se convierte en el decisor político en la medida en que exista una violación a derechos políticos o constitucionales consagrados. Y tienes mucha razón, es controversial, pero ese es el ámbito de los abogados. Dale. Entonces, si hablamos de derechos políticos que han sido conculcados, inclusive violentados, le daríamos la razón a Maciel Terrazas, que va a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar un abuso que según ella se ha cometido de parte del partido y en particular de su exmarido. Pero además, es un pareado, rima, pero partido además con exmarido. hay que abrir un poquito más el panorama. ¿Qué pasa con Pambol? Porque Pambol decía que tenía el mismo caso que Frente para la Victoria, y también tenía algunas similitudes con el Movimiento Tercer Sistema, pero Pambol está anulado. Realmente su personalidad jurídica no se ha dado curso. Entonces, por eso es que se ven como si estos movimientos judiciales estuvieran beneficiando ciertos intereses políticos. Sí, esa es la sombra que carga en este momento el Tribunal Constitucional a partir de su propia composición de miembros del tribunal que ya han cumplido con su mandato y sin embargo también por un mecanismo legal, jurídico, continúan en el ejercicio de funciones y parecería ser que ellos están de alguna manera sintonizados con el gobierno o con lo que el gobierno le interesa o algún poder extrajudicial influir. No olvidemos que de los 3 casos puestos a consideración del Tribunal Constitucional, 2 son presentados por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, que por cierto han fallado a su favor. Sí, y del señor Hasenteufel lo que hay que destacar es que por lo menos se está llevando a Bolivia y al Tribunal Electoral al proceso electoral. Ha sido claramente un promotor de la realización de las elecciones como un mecanismo para resolver estas controversias que están asolando a Bolivia. Pero también, ¿no?, hay, como siempre, algunos cuestionamientos o sombras respecto de su conducta precisamente por eso, porque el poder político parece estar ejerciendo una fuerza extralegal que es la influencia indebida. La gran paradoja es que el presidente del Tribunal Supremo Electoral se remite, siendo un poder independiente, al suprapoder, al Tribunal Constitucional. Sí, eso Creo que no hace falta decir nada más. Bueno. A ver, vamos unos pasitos más adelante. ¿Con sombras o sin sombras el MTS está habilitado? Andrónico Rodríguez,
se tendría que terminar de cerrar el panorama, va por MTS, veremos quién será su candidato a vicepresidente, pero va a tener representación en la Asamblea, ¿verdad? ¿Cómo Bueno, es? la candidata es Mariana Prado, si no hay un terremoto, ¿no? Por ahora eso La es lógica verdad. dice que sería Pero Mariana Prado. Debería ser, veremos. Pero ya para terminar, ¿qué impacto tendría la participación de MTS ya dentro de la Asamblea? Pues hay también un dato que está muy vinculado a esto, que el Tribunal Supremo Electoral ha expresado que más del 60% de las candidaturas que se han presentado no han cumplido con algún requisito. Eso abre pues también una ventana de conflicto, pero también a los partidos políticos la posibilidad de enmendar, de sustituir algunas candidaturas, y también ahí cae la posibilidad de un nuevo partido, como es el MTS, y la habilitación de Andrónico Rodríguez, de que todas las listas del movimiento Tercer Sistema que en algún momento los hubieran presentado, o los candidatos de Andrónico Rodríguez, tengan que producir una especie de mezcla de barajas, ¿no? Para que todos puedan quedar contentos, porque no es tan fácil como sacar a los del MTS y meter a todos los del movimiento al socialismo. Y enseguida vamos con nuestro entrevistado. Tenemos una persona en Santa Cruz ahora. Sí, correcto. En toda baraja hay un jugador que juega al póker con unas debajo de la manga. ¿Quién será? Sí, y quien reparte las cartas también, que es otro factor. ¿Quién forma parte de las listas de Andrónico Rodríguez como candidato a primer senador por Santa Cruz? Es Darwin Choquerique, que está con nosotros vía Zoom desde Santa Cruz para completar ya este panel. Darwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Darwin. Muy buenas noches, agradecerles por la invitación, hacerles llegar un cordial saludo de Santa Cruz a toda la gente que está viendo su lindo programa en estos momentos. Querido Darwin, ¿cómo toman ustedes esta habilitación del movimiento Tercer Sistema ahora ya con carta libre para participar de las elecciones? Creemos que se hizo justicia a los distintos sectores sociales que apoyan al compañero Andrónico, muy contento por ese fallo para nosotros bastante imparcial en favor de Movimiento Tercer Sistema, y eso nos alienta para seguir apoyando este proyecto Andrónico 2025 día a día. Esperemos que pronto se sigan sumando muchos más sectores. Lorena, por favor. A ver, estábamos conversando aquí con Carlos Cordero, con Ramón Grimalt, acerca de quién será el acompañante o la acompañante de Andrónico Rodríguez. Está Mariana Prado en las listas, oficialmente es ella. Darwin, tú nos confirmas, ¿va Mariana Prado como candidata a la vicepresidencia? Entiendo que habían algunos acercamientos también con Cronenbold. Gracias por la pregunta. Aclarar a la población boliviana, a los simpatizantes del compañero Andrónico, en estos momentos la candidata hasta el momento se llama Mariana Prado, y si en algún momento se logra cambiar, eso va a ser decisión de nuestro candidato a presidente, compañero Andrónico. Claro, es que si nos dices hasta el momento es porque de pronto sí hay alguna ventana que se está abriendo para hacer algún cambio. Estamos con... que es que el compañero Andrónico esté como candidato a presidente, evidentemente, y respondo también a su otra pregunta, seguimos nosotros creyendo que el compañero Andrónico es el factor de unidad de las distintas fuerzas políticas de izquierda. Estamos hablando con las distintas alianzas con las que se sigue todavía hablando, no se ha descartado nada. La idea es hacer una sola fuerza política de izquierda a nivel nacional, y así poder quizás darnos más impulsos para poder ganar en primera vuelta. Continúa, que ya que estás. Aquí me dejan conversando contigo, tranquilo. Darwin. A ver, estábamos hablando también aquí acerca del papel de UCS. El acercamiento era claro entre Andrónico Rodríguez, Johnny Fernández, Félix Pazzi, pero ya parece que Johnny Fernández sale completamente del tablero y se quedan solamente con Félix Pazzi. ¿En qué papel queda Johnny Fernández y la UCS? Primero, que respetamos las decisiones que tome
La Fuerza del Pueblo se llama la alianza con la que está yendo Johnny Fernández, la Fuerza del Pueblo, que es un conjunto de algunas agrupaciones, conjunto de la UCS. Respetamos toda la forma de trabajar de cada uno, tiene su propia estrategia seguramente. Tenemos entendido que iba a hacer o ha hecho un cabildo hoy día, pero la idea del equipo político del compañero Andrónico es hacer una sola fuerza. Lo ha indicado públicamente, acá es la unidad primero, sin condiciones por supuesto, y en la medida que estemos unidos nos vamos a hacer más fuertes, no hay ningún secreto. Nosotros estamos prestos para poder recibir, acá en Santa Cruz lo estamos haciendo con los distintos sectores que creen en este joven, el compañero Andrónico Rodríguez. ¿Cuán alargada es la sombra de Evo Morales después de la declaración de hoy del propio Andrónico Rodríguez? Darwin. Primero que el compañero expresidente Evo Morales nosotros reconocemos, lo respetamos. Aquí en la regional urbana hemos sido los primeros, así como fuimos los primeros en proclamar a Andrónico presidente, fuimos también el 23 de septiembre del año 2023, fuimos en proclamar al compañero Evo Morales candidato al bicentenario, obviamente cuando no había fallo constitucional, tampoco las distintas acusaciones, ¿no?, que corren en estos momentos, la orden de aprehensión y otras cosas más, pero dijimos en su momento, respetamos al compañero Evo, pero también son otros tiempos. La idea es poder reencauzar el proceso de cambio, salvar al instrumento político, y tenemos que hacerlo con nuestro mejor soldado en estos momentos, y ese mejor soldado se llama Andrónico Rodríguez. Carlos, por favor. Pues debemos también estar atentos a la respuesta que pueda dar Evo Morales, porque todo parece apuntar a que existiría esta reconciliación de Andrónico Rodríguez y que verdaderamente se convierta en el articulador de lo que fue el movimiento al socialismo, pero siempre hay que estar atento, como decía, a la reacción de Evo Morales, porque Evo Morales ha demostrado durante este tiempo una actitud también muy zigzagueante y disruptiva con todo lo que ha sido el proceso electoral, ¿no? Estos pedidos de que lo inhabiliten o pues las expresiones que ha tenido con todos los colaboradores, empezando por Álvaro García Linera, Luis Arce, el presidente, y también Andrónico Rodríguez, ¿no? Y quién sabe, cuál será la reacción, qué estará en la cabeza del señor Evo Morales, pero ni duda cabe que eso se dilucidará en las próximas horas. Lorena Herrera. Darwin, hace un momento decías que sí, el fallo del Tribunal Constitucional era propio para habilitar al movimiento Tercer Sistema. Evo Morales ha sido ratificado por todas partes que no está habilitado. ¿Ustedes también están de acuerdo con esta resolución del Tribunal Constitucional? Aunque no estemos de acuerdo, lamentablemente los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Y no pero si abrazan una resolución, ¿abrazan también la otra con esa misma legitimidad? Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral todos los fallos constitucionales los está acatando, o sea, querramos o no querramos, ya lo hizo con las elecciones judiciales declarándolas parciales, no validó el de la Ucaíñez, lo validó el del Alto. ¿Qué podemos esperar? Ya lo habíamos dicho, va a ser difícil que al expresidente Morales lo dejen ser candidato en estas elecciones, y el tiempo nos ha dado la razón. No dijeron traidores y de todas cosas, ¿no? Pero miren ahora lo que está pasando, ya estaba predicho, y no necesitas ser brujo para poder darte cuenta. Es por eso que no queremos improvisar. Venimos trabajando con el proyecto Andrónico 2025 hace bastantes meses, y creo que con este fallo nos da primero que nos da la razón, y segundo que nos da muchas ganas de seguir trabajando y apostando al compañero Andrónico como candidato a presidente. Bueno, el Tribunal Constitucional, no sé si lamentablemente, le ha permitido al movimiento Tercer Sistema estar habilitado para las elecciones. O sea, en fin, a favor suyo ha ido el Tribunal Constitucional. Darwin, a favor de la candidatura de Andrónico. Nuevamente digo, por más que no nos guste, lamentablemente el Tribunal Constitucional juega un papel importante aquí en esta carrera electoral, y
creemos que se ha hecho justicia, no podía quedar los distintos movimientos sociales sin candidato. El compañero Andrónico ha destacado por muchos factores que no me voy a nombrar en estos momentos, pero fuera de ello nos alegra, nos reconforta y creemos que con esto mucha gente o sectores sociales que estaban en duda ahora van a estar más seguros y apoyar al proyecto Andrónico 2025. Darwin, hoy Evo Morales, hoy Andrónico en realidad ha hablado acerca de unidad. Bien decía Ramón, le ha abierto las puertas en una carta de pronto muy romántica, podría llamarse de ese modo. ¿Estarían dispuestos ustedes a que dentro de las filas, dentro de estas listas para la Asamblea, se incluya a evistas? Nosotros no tenemos nada en contra de los evistas, son nuestros compañeros, son nuestros hermanos. Hemos compartido marcha, si usted supiera, marcha Caracollo La Paz, que creo que nunca nos vamos a olvidar de ese sufrimiento que hemos pasado, pero por supuesto siempre hay un sentimiento hacia los compañeros. El MAS era nuestra segunda familia, lamentablemente nos la robaron, pero los compañeros que están siguiendo al expresidente Morales son nuestros compañeros, muchos son amigos, nos hablamos y nos vemos todos los días acá en Santa Cruz, así que nosotros no hacemos ningún problema en la medida que sean compañeros que vengan a aportar al proyecto Andrónico. Entonces, también está abierta, Darwin, perdón, también está abierta la puerta para algún arcista por ahí. No sé. Buena pregunta. Sí. En este caso, lamentablemente para algunos compañeros que se han ido o se han quedado con los artistas, esa parte de nosotros, por lo menos la mayoría de la dirigencia acá en la regional urbana no está de acuerdo porque son parte de este gobierno que ha hecho bastante daño a los sectores sociales, a la economía de todos los bolivianos, de los distintos niveles, obviamente que los articulares son los que están más arriba, pero son parte de este gobierno y yo creo que si se quieren sumar tienen que venir, sumarse a la cola, pues, ¿no? Trabajar desde abajo nuevamente, por supuesto que sí, no vamos a cerrar las puertas a nadie y compañeros que quieran aportar, bienvenidos. Ya lo saben los artistas. A ver, si dicen que van a ir a la cola, ¿entrarían de suplente, del suplente, del suplente? ¿O entrarían como titulares? ¿O quién está vetado? No estamos hablando de candidatura, estamos hablando de trabajo político, por supuesto. De acuerdo. ¿Habría vetados entre los artistas? ¿Cuáles son los señalados que jamás entrarían en su fórmula política? No quiero personalizar, no soy de tomar nombres, de tocar tranquilo, nombres. Nadie nos ve. Quédense tranquilo, Darwin. Que sí, pero no nos ven. En general no tenemos problemas con nadie. Este proyecto es de todos los que quieren ayudar a salir a Bolivia de esta crisis económica en la que estamos envueltos por culpa de este gobierno, pero la idea es entre todos jalar el carro, no vamos a discriminar a nadie. Quizás uno u otro están bastante vetados, ¿no? que no suman en resta, pero por respeto a ellos o a la gente, a la población, no vamos a dar nombre. Ya ustedes lo conocen además. Darwin, sí, claro. Darwin, ustedes son fuerza de izquierda. De izquierda también es Morena, de izquierda también es Movimiento al Socialismo. ¿Qué los diferencia a ustedes de estos otros partidos que también son de su ideología? Es parte de la democracia poder organizarse, presentarse en una elección. No voy a criticar a ninguno de ellos, no es mi estilo. Más estamos preocupados de poder organizarnos, enamorar a la gente que quizás por un otro motivo no están convencidos de apoyar al compañero. Darwin, no le estoy diciendo que critique a nadie, le estoy diciendo que nos diga por qué ustedes son diferentes. Tenemos al mejor candidato. No, ¿por qué Alianza Popular de Izquierda? ¿Por qué ustedes son diferentes a los otros de izquierda? Por eso mismo le digo, porque tenemos el mejor candidato. Ellos tienen una candidata y la respetamos, pero nosotros creemos que tenemos al mejor candidato, al que tiene más apoyo y el que creemos que va a ayudar a salir a Bolivia de esta crisis económica que estamos viviendo en estos momentos. Carlos Cordero, sobre este punto. Pues es razonable la respuesta. Ellos están en una competencia electoral, tienen que buscar ahora votos y apoyo y será la ciudadanía la que logre diferenciar entre pues Morena, el propio candidato del Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, y Andrónico Rodríguez. Lo que me gustaría acotar es que no sé si es una parte de una estrategia o es el resultado de todo este proceso, pero fíjate que Evo Morales y todas las corrientes han logrado posicionar la idea que la culpa de la crisis es el actual gobierno, como si el presidente Arce no hubiera sido parte de
20 años de gobierno del movimiento al socialismo, y hoy día nadie responsabiliza a Evo Morales, menos a Andrónico Rodríguez, como si ellos no hubieran sido también parte del gobierno, ¿no?, que nos ha puesto en el umbral o que ha sido la génesis de la crisis que estamos viviendo. Lorena Herrera, y hay mensajes. Entiendo. Hay varios mensajes y Darwin, son muchos de los mensajes que tienen que ver con este movimiento, que tienen que ver con el evismo y el androquinismo. Por favor, te pido que tú lo puedas responder. BM Chara dice: habrá que ver pues por qué si fueron masistas son delincuentes, porque a su papi Evo le van a seguir dando cancha libre para que siga con su negocio desde el Chapare. Obviamente que van a juntarse con esos evistas, y pone otro tipo de adjetivos más, pero no los vamos a leer. ¿Qué se puede esperar de ese Andrónico que no puede conseguir algo mejor y alguien más preparada a propósito de Prado? Por favor, Darwin. No quiero entrar en detalle, por favor, solamente responderle al doctor Cordero, que recordarles que en el tiempo del compañero Evo, las políticas económicas que llevaba adelante eran reconocidas por organismos internacionales. En 5 ocasiones, 5 años, hemos sido destacados como la economía con mayor crecimiento en América Latina. No nos faltaba diésel, no nos faltaba gasolina, los precios en el mercado de la canasta familiar eran constantes, el dólar no subía, había muchos beneficios y nosotros aplaudimos y reconocemos eso. ¿Se habrán cometido errores? Por supuesto que sí, y de lo que se trata ahora es de que esos errores no se vuelvan a cometer con el compañero Andrónico. ¿Por alusiones, Carlos? Pues de acuerdo, pero también queda la sensación de que en el gobierno de Evo Morales no solamente hubo hechos de corrupción, sino también decisiones equivocadas, como por ejemplo no invertir el dinero que se tenía en la búsqueda de recursos hidrocarburíferos que nos eviten esta situación que hoy vivimos, o no haber tomado previsiones respecto de que el subsidio a la gasolina y al diésel nos iba a llevar a esta situación. Esta falta de previsibilidad no es una exclusiva responsabilidad del gobierno de Arce, es una responsabilidad también de los anteriores gobiernos, y estoy de acuerdo en aquello de que ya no es suficiente mirar hacia atrás, buscar responsabilidades, sino lo importante es que ojalá este proceso electoral coloque un gobierno que primero sea dialogante y que tome decisiones que nos permitan salir a todos los bolivianos de la situación difícil en la que nos encontramos. Lorena. Darwin, lo último, hasta mañana se confirma con quién va Andrónico Rodríguez. Esperemos que sí. Entre hoy día y mañana tengo entendido que se va a revisar esta decisión y esperemos que se tome la mejor elección, ¿no? De lo que sí estamos contentos, y seguro que el compañero Andrónico va a estar en papeleta en estas elecciones generales. Muy bien. Muchas gracias, Darwin. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Iván. Disculpad que estamos en plena reunión acá, dando la actividad. No sé si puedo darle un poquito a la vuelta a la cámara para que... Sí, por favor, así podemos ver lo que está pasando en Santa Cruz también en este momento. Bueno, esta es la reunión que se tiene en Santa Cruz después de que se ha confirmado que el MTS mantiene su personería jurídica, y con ello Andrónico Rodríguez también se confirma como candidato a la presidencia. Muchas gracias, Darwin. A usted y saludarlo a los panelistas que nos están acompañando. De verdad que es un gusto estar con ellos en estos momentos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí los tenemos. Pues motivos hay para celebrar, y tienen todo el derecho a hacerlo. Era una interrogante, y sobre todo siempre se ha reflexionado acerca de si Evo Morales no está en la papeleta, podría haber una espiral de conflicto casi interminable. Ahora que Andrónico está habilitado, la tensión tiene que bajar, tiene que bajar la tensión, inevitablemente tiene que la conflictividad debería detenerse. La conflictividad tiene que ir desapareciendo progresivamente o del todo. Pero yo me quedo con lo que decías, Carlos. Hay que esperar la respuesta de Evo Morales. También, hay una invitación clara, sí, seguro, pero hay que esperar su respuesta. Todo puede ocurrir todavía. En Macondo todo es posible, evidentemente. Sí, gente que se baja, nuevos nombres que aparecen en las listas, y todavía los partidos políticos tienen ese problema de que tienen que subsanar sus propias listas, porque si no podrían ganar en alguna circunscripción uninominal,
plurinominal o el Senado, y ha ocurrido en el pasado que no tenían candidatos para que ejerzan, ganan las elecciones pero no tenían candidatos. Correcto. Podría ocurrir algo así. Podría pasar. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Pues nada, el agradecido soy yo, un gusto verdaderamente, Lorena, Ramón. Muy buen tiempo, muchísimas gracias. ¿Nos vamos? ¿Sí? Perfecto, vamos a una pausa, ya volvemos. Sinter Metálica Industrial, la mejor opción para tus requerimientos de estructuras metálicas. Fabricantes en Bolivia de sistemas de almacenamiento, estanterías y racks para todo tipo de carga y producto en almacenes de la industria y el comercio. Ofrecen estructuras y acabados metálicos de vanguardia para la construcción, cumpliendo las más altas exigencias de calidad nacional e internacional. Sinter Imagen y Equipamiento División Metálica Industrial. Arrancamos con esta edición de noticias en su primera... El día comienza y nosotros estamos aquí para informarte. Pues las investigaciones y 6 allanamientos. Las noticias relevantes que necesitas para iniciar tu día. Esta explosión en oficinas del Ministerio... Porque en F10 Noticias estamos informando desde lo más alto. F10 Noticias, primera edición, de lunes a viernes a las 6 horas. Tu día comienza con nosotros. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en Sucre, Canal 92. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Amenazas, movilizaciones y bloqueos en las carreteras del país. Según el gobierno, escuche bien, hay una estrategia de poder para generar ¿qué cosa? Caos, terror y ¿qué? Desestabilización en el país. Que todas estas movilizaciones es por la candidatura de Evo Morales. Sin Evo, no hay elecciones generadas en el país. ¿Se acuerda usted de estas amenazas? Y es que no solamente fueron amenazas. Los seguidores de Evo Morales las cumplieron y generan convulsión en Bolivia. Todo porque su candidato, el líder cocalero Evo Morales, quede habilitado. Esta lucha, nosotros no podemos estar mirando feliz de un palco cuando nuestros hermanos en diferentes lugares que están luchando. Nosotros sí tenemos que estar apoyando eso, en ese sentido, mis hermanos. Vamos a continuar con esta petición, que es lo que me ha antecedido mi hermano. Hasta las últimas consecuencias, mi hermano. Gracias. Después de 5 años, el gobierno decide poner freno a las decisiones de Morales y acudir a la justicia. Hoy el ministro de Justicia, César Siles, dio a conocer que Evo fue acusado ante el Ministerio Público por al menos 8 delitos. Entre los principales delitos que se han denunciado se encuentra terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción, deterioro de bienes del Estado, y también hay un delito electoral que había mencionado el día de ayer, obstrucción de procesos electorales. Sí, pese a que cambió la foto de su WhatsApp, el cocalero amenazó una vez más con cercar a la ciudad de La Paz y dejar sin alimentos a los pobladores, al igual que lo hizo el 2020. Esta es la declaración que le costó que sea procesado ante la justicia. Hay un gas de todo eso hacia el lago, hacia el desaguadero, hacia Roma, listo. Sobre eso, Oruro, Santiago, solamente los de caminos. Cochabamba ya está empezando. No,
A ver, en octubre ha sido más de un mes, pero ya se ha dado movilización nacional, punto. Menos 26 puntos de bloqueo. Instalaron los evistas en las carreteras de Bolivia, generando pérdidas económicas para un país que está hundido en la crisis económica gracias al presidente Luis Arce. Pero ¿será que la denuncia contra el cacique del Chapare, no solo por terrorismo, sino por delitos de lesa humanidad, llega una vez más a estrados judiciales como la Corte Penal Internacional? Hay mensajes, Lorena. Tenemos mucha información que todavía tenemos que seguir desarrollando ahora en Contrarreloj. Y a propósito de esto, querido Ramón, es un caso que se le ha abierto a Evo Morales por 8 delitos, decía ahora el ministro de Justicia, pero tenemos que recordar que ya hay otro caso por terrorismo e instigación pública a delinquir, por el caso del año pasado de octubre. ¿Por qué no se lo preguntas al ministro de Justicia, César Siles, que está en línea ahora? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ministro de Justicia, César Siles, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por este tiempo con Contrarreloj. Buenas noches, gracias a ustedes por la entrevista y la paciencia, creo que demoré unos minutos en conectarme. No, muchas gracias, siempre atentos a ustedes y a lo que nos tienen que decir respecto de este tema que es importante. ¿Por qué? Porque han anunciado que se le abre un proceso por 8 delitos a Evo Morales, entre ellos terrorismo e instigación pública a delinquir, pero recordemos que ya hay un proceso sobre estos 2 delitos de octubre del año pasado por los bloqueos. ¿Este proceso nuevo se va a sumar a este anterior? ¿Cómo están manejando la situación? Sí, buenas noches, Lorena. Es un proceso diferente porque los hechos son diferentes, los tiempos son diferentes. Es una nueva denuncia que el día de hoy se ha presentado, a diferencia de las anteriores que están en curso de investigación, algunas ya tienen acusación. El otro día estaba pidiendo un reporte como ministro y me dijeron que de todas las personas aprehendidas, detenidas, procesadas del caso denominado Parotani, que en realidad son varios casos, ya se tienen 51 personas que han sido condenadas bajo procedimiento abreviado. Y de los 14 procesos que todavía siguen, ya 10 están con acusación. Ya podríamos decir que en esos casos de Parotani, del año pasado, como tú bien lo decías, están siguiendo su curso legal cada una de las denuncias que se presentaron. Estos son nuevos hechos que comienzan recientemente, comienzan con amenazas, con intentos de marchas hacia el Tribunal Electoral, toma de instituciones, y se concretan o se van concretando, porque entiendo que después del audio que hemos escuchado todos y que se hizo viral por los medios de comunicación, lo que pretenden es una batalla final, llenar de luto al pueblo boliviano y de dolor, evitar que entren alimentos, combustible y que ingresen ambulancias a las principales ciudades del país. Y esos son otros hechos que merecen otra denuncia que le hemos presentado el día de hoy. Tú bien lo decías, por 8 delitos, no solamente terrorismo, instigación pública a delinquir. Uno de los delitos creo que es básico para entender lo oscuro de estos bloqueos, lo oscuro de este cerco criminal que se anunció, es la obstrucción u obstaculización de procesos electorales. Ministro, ¿ustedes están tomando como cierto este audio que ha sido presentado por Rudy Capquique o va a ser sometido a pericias? Tiene que ser sometido a pericias, pero para una denuncia se requieren indicios, se requieren elementos. No es una persona que sea funcionaria de gobierno, ni siquiera afín al gobierno. Es una persona que respondía y seguramente han tenido un problema interno al señor Evo Morales, que en las redes está claramente identificado como contraria al gobierno del presidente Arce, y quien ha presentado la denuncia públicamente en las redes. Nos sirven como un elemento de convicción, es parte de la denuncia que hemos presentado, pero no es el único elemento de convicción, ¿no? Este audio, perdón señor ministro, este audio me dice va a ser sometido a pericias. ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién? Porque hay otro audio de noviembre de 2019
que se ha llevado a investigación a pericias al extranjero. De hecho, en Colombia se ha dado a conocer que sí era un audio real de Evo Morales en noviembre de 2019, cuando decía que había que cercar a las ciudades y que no entren alimentos y que continúen los bloqueos, y a raíz de eso se ha cortado también la asistencia para los enfermos de COVID después, ¿no es cierto? Pero eso al año siguiente. Pero en noviembre de 2019 hubo este audio. Entonces, ¿dónde, cómo, cuándo y con quién se va a llevar adelante la pericia? Sí, corresponde al Ministerio Público. Nosotros en la denuncia que hemos presentado hoy estamos proponiendo como primera diligencia investigativa la declaración testifical, y además va a tener que ser bajo el mecanismo de protección de testigos por la gravedad de la denuncia que ha presentado el señor Capquique apellido, ¿no? Y que ya el Ministerio Público determinará, una vez que obtenga el aparato celular, si la pericia se realiza en Bolivia o en otro país. Eso es, nosotros promovemos la diligencia y es competencia del Ministerio Público realizar la pericia. Pero te estaba diciendo, antes que me cortes, que no es el único elemento de convicción. El simple hecho de bloquear el país ya es un delito cuando estás impidiendo el ejercicio de derechos de otras personas y derechos fundamentales. Está garantizado en Bolivia el derecho a la libre expresión, está garantizado en Bolivia el derecho a la protesta, pero si eso ya afecta el derecho a la libertad de locomoción, a la educación, a la salud, a la alimentación, ya es delito, ya es punible. Y existen esos delitos: atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra los servicios públicos, atentado contra los servicios de transporte, entre otros. Señor ministro, buenas noches. No olvidemos que hay una orden de aprehensión contra Evo Morales, una orden que no se puede ejecutar por diversos motivos que ahora mismo creo que no es menester tratar. Si a esto le sumamos los delitos que se le imputan a Evo Morales, ya va teniendo él un prontuario. Totalmente de acuerdo. Y alguna vez yo lo dije solamente para contextualizar tu pregunta, ¿no? Siendo exmandatario del país por tantos años, servidor público por tantos años, debía ser la primera persona en someterse a la justicia. El señor Morales nunca ha asistido siquiera a una declaración testifical, menos a una convocatoria a juicio, porque se considera, supongo yo, alguien que, a pesar que conoce la Constitución y la ley, no la va a cumplir, no la va a respetar. Y eso motiva y obliga a las autoridades, entre ellas me incluyo yo con esta denuncia, a presentar todos los elementos de convicción que tenemos en nuestro alcance para poder avanzar con estas investigaciones. Ahora, no solamente Evo Morales está siendo denunciado, ¿no? Están siendo denunciadas otras personas también. Esto, por lo que usted está diciendo, ¿no se descarta una operación policial para detenerlo? Depende del Ministerio Público, en este caso en particular, y en otro caso de Tarija, de la policía, porque ya están los mandamientos de aprehensión emitidos. Lorena. Ahora, tomando en cuenta que es un dirigente o un ex dirigente, me imagino a estas alturas, del evismo, quien ha hecho público este audio por una llamada del teléfono de Evo Morales, aparentemente, nuevamente digo, hasta que esto se verifique, ¿cómo se está brindando la protección a estos testigos, a estas personas que están brindando estas pruebas desde el gobierno? Sí, el Ministerio de Gobierno tiene ese rol legal de proteger a testigos y ha asumido contacto no solamente con él, sino con otras personas más, y como su nombre lo dice, la ley de protección a testigos impide revelar muchos datos, pero seguramente esta persona y otras más van a contribuir a esta investigación decididamente. Ahora, a propósito de audios, ahora se está tomando como indicio, nos dice, para que se abra este nuevo proceso, el audio presentado por Capquique. Usted recordará, señor ministro, el año 2019, le decía, noviembre de 2019, también hubo otro audio, un audio que comprometía a Yucra y a Evo Morales. En este audio se escuchaba la voz del presidente, ahora lo digo con certeza, se escuchaba porque hay estudios que dicen que sí, las pericias dicen que sí fue la voz del presidente Evo Morales, que estaba ordenando cercar a las ciudades y que no entren alimentos, prácticamente que muramos de hambre todos, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento se abrió un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, ante la CID,
Y en este sentido, el exministro de Justicia, Iván Lima, y tengo entendido, y usted por favor me corrige, y usted intervinieron para que Evo Morales no tenga mayor repercusión dentro de este caso internacional. Ahora, ¿cómo están pensando trabajar? ¿También ir a una instancia internacional? El primero que era una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional. Sí, Corte Penal Internacional. Y el Estado boliviano, en ese momento representado por las autoridades del gobierno, para nosotros, de facto, de la señora Yanine Áñez, había presentado dicha denuncia. El señor Evo Morales ejerció su defensa que corresponda y posteriormente se determinó que no habían los elementos suficientes para iniciar una investigación en la Corte Penal Internacional. En este caso, el proceso penal estamos iniciando ante autoridades competentes bolivianas. Y ayer yo lo decía también en la conferencia de prensa, existen solicitudes de medidas cautelares en el ámbito internacional. El Tribunal Supremo Electoral ya la formalizó, está en la CIDH. El Tribunal Constitucional anunció que lo va a hacer, el Tribunal Supremo también que lo va a hacer. Es un derecho y yo diría hasta una medida de salvaguarda que ellos pueden ejercer, no podemos evitarlo. Y en algún momento puede incluso la CIDH obligar al Estado boliviano y al propio señor Evo Morales, porque está autorizado a hacerlo, a cesar en su conducta. Nosotros hemos decidido, por estrategia y como corresponde, confiar en las autoridades bolivianas para que se inicie esta investigación, se asigne rápidamente una comisión de fiscales y se pueda dar con la verdad histórica de los hechos y que sirva esta denuncia, Lorena, que muchas personas que están siendo engañadas por el señor Evo Morales, que están yendo como carne de cañón incluso a ofrendar sus vidas, se den cuenta que están simplemente luchando, entre comillas, por un interés personal, por un interés de habilitar una candidatura que ya ha sido descartada por el Tribunal Constitucional Boliviano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana, y no en una sentencia, sino en 5 sentencias por lo menos que ya se dictaron hasta ahora. Señor ministro, muy en breve porque estamos prácticamente sobre la hora de cierre de contrarreloj. Tenemos bloqueos, tenemos inestabilidad social, convulsión social en algunos puntos de bloqueo, hay policías agredidos, hay bloqueadores que también se han reportado heridos en algunos puntos de bloqueo. ¿Ante qué situación nos enfrentamos, particularmente desde su cartera, ministro? Nosotros vamos a iniciar las acciones que correspondan, como en este caso en particular, que ya se presentó al Ministerio Público, pero también vamos a velar, tenemos ese rol, por el respeto de los derechos humanos de ambos lados. Sin embargo, vuelvo a repetir, es clara nuestra condición política del Estado, es claro nuestro ordenamiento legal. Cuando están en juego 2 derechos, y tiene que aplicarse el principio de ponderación. No puede estar el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión por encima del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la alimentación y al trabajo de todos los bolivianos. Ministro Siles, ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Antes de despedirlo, por favor, queremos leer algunos mensajes que son importantes que nos van llegando para que usted pueda conocerlos. Dice BM Chara, señor Siles, pero se tiene el antecedente de 2019 de que Evo Morales ya lo hizo, ¿por qué hasta ahora no lo arrestan? Otro comentario, María Álvarez. María Galindo mostró las tierras del hijo del presidente. ¿Y cuándo van a investigar esto? Dice. Otro comentario. Son otras cosas. María Álvarez también, ¿por qué los casos de abusos y acoso a mujeres, negligencia médica, discriminación de algunos hospitales, los procesos no avanzan tan rápido? Temas diferentes, pero es la inquietud de la población. No, gracias y bueno, como tú bien lo has dicho, son temas diferentes que también mi cartera de Estado los está viendo a través de los viceministerios correspondientes. Le agradecemos mucho por este tiempo con nosotros, señor ministro. Gracias, Lorena, gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos que agradecer a quien se encarga del arreglo personal de Contrarreloj, así que muchísimas gracias. Uyo. Ramón también, por favor, Ramón también. Aquí pínchenlo a Ramón también. A ver, ahí, Ramón, usted las gracias, por favor. Gracias. Gracias a Ivonne, Salón de Belleza Unisec. Las direcciones y teléfonos los tienen en pantalla. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches, familia.
Contrarreloj. F10 HD está regulado y fiscalizado por la ATT.